Bienvenidos a una nueva exploración aquí en The Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en la historia de un país que, bueno, ya no existen los mapas, pero cuyo fantasma sigue muy presente, la República Democrática Alemana, la RDA. La RDA, sí. Es que, piénsalo, un estado que se llamaba a sí mismo de obreros y campesinos, que algunos describían como la economía más fuerte del bloque del Este, ¿Cierto? pero del que la gente intentaba huir arriesgando la vida. Vamos, y que desapareció en menos de un año después de caer un muro. Es una historia llena de contradicciones, ¿no? Totalmente. Y para intentar entenderla un poco mejor, hoy nos vamos a basar en una fuente muy completa, de esta tipo enciclopedia, que nos da una visión bastante global de sus 40 años de existencia, desde el 49 hasta el 90. Vale. La idea hoy es, pues, intentar ir más allá de los típicos estereotipos de la Guerra Fría, ¿sabes? Y sacar las claves que definieron a este estado tan particular. Cómo surgió, cómo funcionaba por dentro, cómo era la vida allí y, claro, por qué se vino abajo tan de repente. Suena fascinante, la verdad. Empecemos por el principio, si te parece. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda dividida. La RDA nace en la zona soviética. Pero, ¿cómo se formó? ¿Fue algo, digamos, natural? Que va, natural, nada. Fue un proceso clarísimamente dirigido desde Moscú. El paso clave, yo diría, fue en 1946. Ajá. Ahí, con bastante presión soviética, obligaron al Partido Comunista y al Partido Socialdemócrata de la zona oriental a fusionarse. Crearon el Partido Socialista Unificado, el SED. ¿El famoso SED? Exacto. Y aunque lo vendieron como una unión entre iguales, bueno, en la práctica los comunistas se hicieron con el control enseguida. El SED se convirtió, en el único poder real. Y sobre esa base, entonces, en octubre de 1949, se funda oficialmente la RDA, con sus líderes formales, un presidente, un primer ministro, pero el que mandaba de verdad era Walter Ulbricht, el jefe del SED. Eso es. Y el nombre mismo, República Democrática Alemana, ya tenía su miga, ¿no? Sí, y fue un punto de fricción desde el minuto 1. Ellos se llamaban Deutsche Demokratische Republik, DDR. Pero en Occidente, sobre todo en la Alemania Federal, en la RFA, pues se usaban términos como Ostzone, zona oriental, o incluso la así llamada RDA. Despectivo, claro. Reflejaba la doctrina Holstein de la RFA, que básicamente decía que no reconocerían a ningún país que reconociera la RDA. Era una batalla hasta por el nombre, fíjate. Y un pilar de su identidad inicial fue la ruptura con el nazismo, ¿verdad? Se presentaban como el Estado antifascista por excelencia. Esa era la narrativa oficial, sí. Y es cierto que persiguieron y encarcelaron a bastantes ex-nazis, quizá de forma más visible que en la RFA al principio. Pero bueno, la información que manejamos sugiere que la ruptura no fue tan tajante. ¿Ah, sí? Parece que hubo antiguos miembros del partido nazi que encontraron acomodo en la administración, incluso en el propio SED. Quizá no tan a la vista como en el oeste, pero que la realidad siempre es más gris que la propaganda. Claro. Y esa primera etapa no fue precisamente tranquila. Hubo una oferta de Stalin en el 52 para reunificar Alemania, que se rechazó. Sí, eso fue un intento rápido, una propuesta de reunificación con Alemania neutral, que Occidente vio más bien como una maniobra para que la RFA no entrara en la OTAN. Pero lo que sí fue un bombazo fue lo del año siguiente, en junio del 53. El levantamiento obrero. Que empezó por unas cuotas de producción más altas, ¿no? Sí, ¿eh? Y se lió. Exacto. Empezó así y se extendió como la pólvora. Cientos de miles de trabajadores en huelga por todo el país. El régimen del SED, entró en pánico. Vieron el fantasma de una contrarrevolución y tuvieron que pedir ayuda a los tanques soviéticos. Uf. La represión fue brutal. Tanques en las calles, decenas de muertos, miles de detenidos. Fue la primera gran prueba de que el estado de obreros y campesinos se sostenía por la fuerza y por Moscú, no por un apoyo popular masivo. Y a esa crisis política se sumaba otro problema enorme. La gente se iba. La Republikflucht, sí, la huida de la República. Cientos de miles de personas, sobre todo jóvenes, profesionales cualificados, se iban al oeste, buscando libertad, sí, pero también una vida mejor. Claro. Esto también tenía que ver con el lastre económico. Piensa que la URSS les impuso unas reparaciones de guerra tremendas y desmanteló parte de su industria.
Esa fuga de cerebros era una herida que no paraba de sangrar para la RDA. Esa huida nos lleva directamente a la estructura de control que montaron. El SET lo controlaba todo, has dicho. Pero ¿cómo lo hacía exactamente? Pues mira, formalmente existía el llamado Frente Nacional. Agrupaba a otros partidos, como una CDU oriental, liberales, y organizaciones de masas, como la Juventud Libre Alemana, la FDJ, Ajá. pero era pura fachada. Todos estaban completamente subordinados al SED, el Parlamento, la Volkskammer, la Cámara del Pueblo. Básicamente se dedicaba a aprobar lo que el partido ya había decidido. Un teatro de pluralismo, vamos. Y detrás de ese teatro, el instrumento de verdad, el que daba miedo, el Ministerio para la Seguridad del Estado, la Stasi. Una palabra que todavía hoy... Y con razón, sí. La Stasi era mucho, mucho más que una policía secreta. Era el corazón de un sistema de vigilancia total. ¿Cómo funcionaba? Controlaban el correo, pinchaban teléfonos, lo típico, digamos. Pero su herramienta más terrible, más característica, era su red inmensa de colaboradores no oficiales. Los Inoffizielle Mitarbeiter, los IEMS. Los famosos IEMS. Exacto. Ciudadanos normales y corrientes espiando a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, incluso a su propia familia. Se calcula que al final había unos 90.000 agentes profesionales. 90.000. Y casi 110.000 de estos informantes activos. Imagínate, una red capilar de vigilancia. Tremenda. Es que es difícil hacerse a la idea de ese nivel de desconfianza, de podredumbre social. ¿Y su método principal era detener y encarcelar? No solo eso. Sobre todo a partir de los años 70, ya con Erich Honecker al mando, perfeccionaron una táctica que llamaban Zersetzung. Zersetzung. La traducción literal es algo así como descomposición o erosión, y ya el nombre da una idea de por dónde iban los tiros. Suena muy siniestro, sí. ¿En qué consistía? Pues el objetivo era destruir psicológicamente a la persona que consideraban disidente o, como decían ellos, hostil negativa, y hacerlo sin necesidad de arrestarla, que eso siempre quedaba feo de cara al exterior. ¿Cómo? Pues de 1000 maneras. Difundían rumores para cargarse tu reputación, te saboteaban en el trabajo para que no pudieras ascender o te despidieran, te creaban conflictos con tu familia, con tus amigos. Hay relatos incluso de agentes entrando en casas para mover cosas de sitio, ¿sabes? Para que la víctima pensara que se estaba volviendo loca. ¡Qué horror! Buscaban el aislamiento total, la quiebra psicológica. Es una forma de terrorismo de Estado muy, muy retorcida. Hay incluso debates sobre si usaron armas de energía dirigida, fíjate. Y bueno, también hubo asesinatos selectivos, claro. Es escalofriante pensar en esa guerra psicológica organizada. Y, además del Stasi, ¿el Estado tenía otras fuerzas armadas, no? Claro. Estaba el Ejército Popular Nacional, el NBA. Se consideraba bastante competente dentro del Pacto de Varsovia. Tenían servicio militar obligatorio de 18 meses. Y luego los guardias de la frontera. Fundamental. Las tropas fronterizas, los Grenztruppen, eran los responsables de vigilar la frontera con la RFA y sobre todo el muro de Berlín. Y tenían las órdenes aquellas tristemente famosas de disparar a matar a cualquiera que intentara escapar. Cientos de personas murieron así, por disparos o por las minas. Una frontera letal, sí. ¿Y no había ninguna alternativa para los que no querían hacer el servicio militar armado? Pues curiosamente sí. Y fue por presión de las iglesias protestantes. Crearon las Baueinheiten, unas unidades de construcción. Ah, mira. Era una especie de servicio militar alternativo, sin armas, para los objetores de conciencia. Fue una pequeña concesión en un sistema que por lo demás estaba muy militarizado. Había también policía antidisturbios, las milicias del partido. Entendido. Cambiemos de tercio. Hablemos de la economía. Siempre se dice que era la más exitosa del bloque socialista, pero a la vez, la imagen que tenemos es de escasez y del trabante. ¿Cómo cuadra eso? Pues ahí tienes otra de las grandes contradicciones de la RDA. A ver, en comparación con Polonia, Rumanía o la propia URSS en muchos aspectos, sí, tenía un nivel de vida y una industria superiores. Consiguió reconstruirse bastante bien después de la guerra y las reparaciones. Pero Pero esa fortaleza era muy relativa y, sobre todo, tenía los pies de barro.
Sufría escasez crónica de un montón de bienes de consumo, desde café o plátanos hasta piezas de repuesto para cualquier cosa. Era un suplicio conseguir según qué. Y mantenían precios muy bajos para las cosas básicas, ¿no? El pan, la vivienda. Exacto, subsidios masivos. Lo llamaban el segundo paquete salarial. Pero claro, eso costaba una fortuna al Estado y generaba una presión enorme en las finanzas públicas. Y la ironía es que cada vez dependían más de la RFA. Totalmente. Necesitaban créditos millonarios y divisas fuertes de su archienemigo capitalista. El marco de la RDA, su moneda, no valía casi nada fuera. Todo el mundo quería el marco alemán occidental, el Deutsche Mark. Y para eso estaban las tiendas Intershop, ¿no? Donde solo se podía pagar con divisas. Eso es otro símbolo de esa dualidad extraña. Podías comprar productos occidentales, pero solo si tenías marcos del oeste, dólares, lo que fuera. Producían cosas conocidas como las cámaras práctica o los coches Wartburg y el icónico Trabant. Sí, el Trabi, hecho de Duroplast, que era como un plástico reforzado con algodón o algo así. Sí, sí. Tenían ciertas industrias que exportaban, pero tecnológicamente iban siempre un paso por detrás de Occidente. En informática, por ejemplo, fabricaban los ordenadores Robotron, que a menudo eran copias de modelos de IBM o de otros, pero con retraso. La economía planificada, bueno, tenía sus límites muy claros. Y el día a día en el trabajo. Había pleno empleo, como decían. Oficialmente sí, el pleno empleo era un dogma sagrado del socialismo, pero en la práctica muchas veces la lealtad al partido, al SED, contaba más que tu cualificación para conseguir un buen puesto o para ascender. Ya. Y también tiraron de trabajadores contratados de otros países socialistas hermanos, gente de Vietnam, de Cuba, de Mozambique, de Polonia. Solían hacer los trabajos más duros y peor pagados, y a veces vivían en condiciones bastante precarias, separados del resto. Vaya. Pasemos a la sociedad y la cultura. Has mencionado que la RDA perdió población. Sí, bastante. De unos 19 millones al principio, después de la guerra, a poco más de 16 millones al final, en 1989. Primero por la Republikflucht, antes del muro, y luego por una natalidad baja. Aunque es verdad que en los años 80 repuntó un poco. Las ciudades principales eran Berlín Este, Leipzig y Dresde. Y el Estado intentaba moldear a la gente desde pequeños, ¿no? A tope. Con las organizaciones de masas que controlaba el SED. Estaban los pioneros Ernst Thälmann para los niños de 6 a 14 años y luego la Juventud Libre Alemana, la FDJ, para adolescentes y jóvenes de 14 a 25. Era obligatorio apuntarse. En teoría no, pero vamos, si no estabas, te podían poner muchas pegas para estudiar en la universidad o para conseguir ciertos trabajos. El objetivo era clarísimo: adoctrinamiento socialista desde la cuna y asegurarse la lealtad al régimen. ¿Y qué pasaba con la religión en un Estado que se declaraba ateo? Pues fue una relación compleja, de tensión pero también de cierto pragmatismo. El Estado promovía activamente el ateísmo y le ponía las cosas difíciles a las iglesias, pero no las prohibió del todo, sobre todo a la iglesia protestante luterana, que era la mayoritaria históricamente. Ajá. Se llegó a acuñar un término iglesia en el socialismo, que definía esa especie de coexistencia vigilada. Las iglesias protestantes hasta formaron su propia federación, la BEC, pero a pesar de todo, la secularización fue brutal. Para 1989 se calcula que un 70% de la población ya no se identificaba con ninguna religión, un cambio social profundísimo. La cultura también estaría bajo control, imagino. Omnipresente. La Kulturpolitik, la política cultural, buscaba promover el realismo socialista, los valores del régimen. La censura era la norma en literatura, teatro, cine, música. Cualquier cosa que se saliera un poco del tiesto era sospechosa. Pero aún así salieron cosas interesantes, ¿no? Creaciones populares o reconocidas fuera. Sí, desde luego. Había bandas de rock muy populares como Pudis o Karat, aunque siempre tenían que andar con cuidado. El Schlager, la canción melódica alemana, tenía un éxito tremendo. Y también había una escena musical más, digamos, underground, más crítica, las Anderen Bands, las otras bandas. ¿Y la música clásica también tenía su peso? Mucho. El legado de Bach, por ejemplo, se cuidaba muchísimo en sitios como Leipzig o Eisenach. Y orquestas como la Gewandhaus de Leipzig tenían fama mundial.
pero la censura golpeaba fuerte. El caso más famoso fue la expatriación del cantautor Wolf Biermann en el 76. Ah, sí, eso fue sonado. Provocó protestas incluso dentro de los círculos culturales oficiales. Artistas como Nina Hagen también se tuvieron que ir, o bandas como Renft, prohibidas. Udo Lindenberg, desde el oeste, no podía actuar allí. ¿Y el cine? Recuerdo haber oído hablar de la DEFA, la productora estatal. Sí, la DEFA produjo películas muy interesantes, la verdad. Eran muy conocidas sus películas para niños. También hicieron dramas potentes sobre el pasado nazi, como Jacob el Mentiroso, que hasta estuvo nominada al Oscar. Anda. Y luego películas que retrataban la vida cotidiana con cierto realismo, a veces incluso crítico, como La leyenda de Paul y Paula o Solo Sunny, y crearon un género propio muy curioso, los Ostern, los westerns del este. Westerns. Sí, pero al revés. A menudo los héroes eran los nativos americanos luchando contra los colonos malvados, una inversión ideológica total del western americano clásico. El actor Gojiko Mitic era una estrella en eso. Qué curioso. Y llegamos al deporte. Ahí sí que la RDA era una superpotencia, sobre todo en las Olimpiadas. ¿Cómo lo hacían? Tenían un sistema muy eficaz para detectar talentos desde la escuela. Una red de clubes deportivos con una financiación estatal masiva. Pero Pero la clave oculta, el secreto a voces, que luego se confirmó con creces, fue un programa gigantesco y sistemático de dopaje organizado por el propio Estado. ¿el famoso dopaje de Estado de la RDA? Exacto. Médicos, funcionarios, administraban esteroides anabolizantes y otras sustancias a los atletas, muchas veces sin que ellos lo supieran del todo o desde que eran casi niños. Los éxitos olímpicos eran espectaculares, sí, sobre todo en natación, atletismo, remo, ciclismo, pero a un coste terrible para la salud de muchos deportistas a largo plazo. Es la gran mancha negra de su historia deportiva. ¡Qué barbaridad! Aunque, bueno, hay que decir que la victoria 1-0 contra la RFA en el Mundial de Fútbol del 74, eso sí que fue un momento de orgullo popular inmenso y sin trampas aparentes. Claro. Bueno, todo este sistema, con sus luces y sus muchísimas sombras, se mantuvo más o menos estable durante décadas, sobre todo después de construir el muro de Berlín en 1961 para parar la Republikflucht. El muro fue el símbolo más claro de esa estabilidad forzada, sí. Y a nivel internacional, la RDA fue ganando reconocimiento poco a poco, sobre todo gracias a la Ostpolitik de Willy Brandt en la RFA a principios de los 70. La política de acercamiento al este. Eso es. Eso llevó al Tratado Básico entre las dos Alemanias en el 72 y al ingreso de ambas en la ONU en el 73. La RDA dejó de ser un estado paria internacionalmente, aunque seguía siendo, claro, un satélite clave de la Unión Soviética. Y un jugador importante en la Guerra Fría a nivel global, ¿no? Muy activo, sí. Apoyó a un montón de movimientos y gobiernos socialistas en África, Angola, Mozambique, Etiopía y en Oriente Medio. No solo con ayuda material, sino enviando asesores militares y de seguridad. Ayudaron a montar servicios secretos hermanos al estilo Stasi en varios países Vaya. y mantuvieron una línea muy clara anti-israelí, apoyando a la OLP, reconocieron al Estado palestino en el 88. Y tenían buenas relaciones con regímenes como la Siria o el Irak baacistas. Y entonces, de forma bastante inesperada para muchos, todo se derrumbó. Divende, el cambio, la caída. ¿Qué pasó a finales de los 80 para que todo se precipitara? Pues fue como una tormenta perfecta. Por un lado, la economía estaba hecha polvo, estancada. La gente estaba cada vez más harta de la falta de libertad, de no poder viajar, de la escasez. Y la comparación con el oeste, que veían por la tele, era cada vez más sangrante. ¿Y hubo un detonante concreto? No. Sí, el fraude masivo en las elecciones locales de mayo del 89. Eso fue como la gota que colmó el vaso para muchísima gente. Perdieron el poco respeto que les quedaba. Y luego la frontera húngara con Austria. Eso fue clave. Fundamental. Cuando Hungría empezó a desmontar su parte del telón de acero en verano del 89, miles de alemanes orientales que estaban allí, supuestamente de vacaciones, vieron el cielo abierto. Era la oportunidad de escapar al oeste. El famoso picnic paneuropeo en agosto fue un momento simbólico brutal. La presa empezaba a romperse por ahí. Y dentro de la propia RDA, la gente empezó a perder el miedo. Exacto, sobre todo en Leipzig, con las famosas Montagsdemonstrationen, las manifestaciones de los lunes. Empezaron siendo unos pocos valientes, pero crecieron hasta ser masivas. Cientos de miles de personas pidiendo libertad y reformas. Wir sind das Volk, nosotros somos el pueblo. ¡Qué fuerte! ¿Y la manifestación del 4 de noviembre?
En la Alexanderplatz de Berlín. 500.000 de personas. Eso ya demostró que el régimen había perdido totalmente el control de la calle. Hasta que llegó la noche del 9 de noviembre de 1989, la caída del muro de Berlín. Fue un momento casi surrealista. Un funcionario del partido, Günter Schabowski, en una rueda de prensa, leyó de forma bastante confusa un papel que le habían pasado sobre nuevas regulaciones de viaje. Parecía que no entendía muy bien ni él lo que decía. Y cuando un periodista le preguntó que cuándo entraba eso en vigor, él dijo algo como, hasta donde yo sé, de inmediato, sin demora. Y se lió. La gente se fue en masa a los pasos fronterizos del muro. Los guardias no tenían órdenes claras, estaban desbordados y al final, ante la presión de la multitud, acabaron abriendo las barreras. Increíble. Una mezcla de presión popular imparable y caos burocrático total cambió la historia esa noche. Y a partir de ahí, el castillo de naipes se vino abajo a toda velocidad. Vertiginoso, sí. Honecker ya había caído en octubre. Le sustituyó Egon Krenz, pero Krenz duró un suspiro. El SED tuvo que renunciar a su monopolio del poder en diciembre. Se empezaron a abrir mesas de diálogo con los grupos de oposición que habían surgido, como Neus Forum. Y en marzo del 90, las primeras elecciones libres de verdad. Y ganó la opción de la reunificación rápida, ¿no? La Alianza por Alemania, liderada por la CDU Oriental. Exacto. Ese fue el mandato popular claro. Se pusieron en marcha las negociaciones 2+4, las dos Alemanias y las 4 potencias aliadas de la Segunda Guerra Mundial. En julio llegó la Unión Monetaria. El marco alemán occidental se convirtió en la moneda oficial. El paso decisivo, casi. Formalmente a la República Federal de Alemania. La RDA simplemente dejó de existir. Un final increíblemente rápido para 40 años de historia. Pero el legado de la RDA, ese sigue muy vivo en la Alemania reunificada, ¿verdad? Sin duda alguna. La reunificación ha sido un proceso larguísimo, carísimo y muy complicado. Todavía hoy persisten desigualdades económicas importantes entre el este y el oeste. ¿Por qué? Bueno, el este sufrió una desindustrialización brutal después del 90. Muchas fábricas, las Volkswagen-Betrieb, las empresas estatales, cerraron porque no podían competir. Hay mucho debate sobre si fue por la ineficiencia que arrastraban del sistema socialista o por una terapia de shock demasiado dura al unificarse, incluyendo una tasa de cambio entre las dos monedas que fue muy desventajosa para las empresas orientales. Y la infraestructura estaría hecha polvo, supongo. Totalmente. Carreteras, vías de tren, edificios, las telecomunicaciones, todo necesitaba una renovación masiva. Las centrales nucleares que tenían tuvieron que cerrarse por problemas de seguridad. El coste de poner al día el este ha sido astronómico. Transferencias de miles de millones de marcos, luego euros, del oeste al este durante décadas. ¿Y cómo se recuerda hoy la RDA? ¿Hay una visión única o...? Pero en la sociedad la memoria es mucho más compleja, más ambivalente. Está el tema de la Ostalgie, ¿no? Exacto, la Ostalgie. Esa cierta nostalgia, a veces un poco idealizada, hay que decirlo, por algunos aspectos de la vida en la RDA. La seguridad laboral que había, aunque fuera en empleos poco productivos, un cierto sentido de comunidad, algunos productos concretos. Películas como Goodbye Lenin captaron muy bien ese sentimiento agridulce. Sí, gran película. Y todavía hoy existen tensiones y estereotipos entre Osis, los del este, y Wessis, los del oeste. Y esa división se nota hasta en la política actual. Miras los mapas electorales, partidos como Die Linke, que es heredero en parte del antiguo SED, y más recientemente la ultraderechista AfD, tienen muchísima más fuerza en los estados del este que en el oeste. Los patrones de voto todavía reflejan esas cicatrices, esas diferencias de experiencia histórica. Curioso. Y persisten otras herencias. En el este hay una proporción mucho menor de inmigrantes que en el oeste y un nivel de irreligiosidad muchísimo más alto. Son diferencias que se mantienen décadas después. Es increíble. Sí, cómo 40 años de un Estado que ya no existe siguen marcando tanto el presente. Entonces, si tuviéramos que resumir, la RDA fue un producto directo de la Guerra Fría, un experimento de socialismo real bajo el paraguas soviético, Eso es. que ofreció ciertas seguridades a cambio de libertades fundamentales, que se legitimó en el antifascismo, pero ejerció una represión interna brutal con la Stasi. Tuvo éxitos deportivos enormes, pero manchados por el dopaje de Estado,
Y colapsó de forma espectacular por una mezcla de crisis interna y presión de la gente en la calle. Exacto. Dejando un legado muy complejo, lleno de costes económicos, de heridas sociales que aún supuran y de memorias contradictorias que siguen dando forma a la Alemania de hoy. Lo que nos deja quizá con una pregunta final para la reflexión. ¿Cómo influye hoy en la identidad y en la política alemanas el recuerdo de un Estado que, para sus ciudadanos, combinó elementos de seguridad social, de comunidad, pero también de vigilancia, de represión sistemática y de falta de libertades básicas? ¿Qué nos enseña la historia de la RDA sobre esa relación tan compleja entre ideología, Estado y la vida de la gente corriente? Una pregunta fundamental, desde luego, y que demuestra que la historia, incluso la que parece ya cerrada y archivada, sigue resonando y planteando interrogantes muy vivos en nuestro presente.